Gloria a Dios. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Este es un nuevo lunes. Como cada lunes, cada semana estamos compartiendo una palabra, una enseñanza, una meditación de la poderosa palabra del Señor. Porque Dios siempre tiene algo especial para nosotros. Dios siempre tiene una enseñanza nueva y nosotros debemos agudizar nuestros oídos siempre, comprender y entender todo lo que el Señor quiera instruirnos. La palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para corregir. Y en este caso queremos instruirnos, porque un cristiano y una cristiana que no se instruye, que no aprende, que no escudriña las Escrituras, siempre será presa fácil del enemigo. Por eso nosotros cada día debemos instruirnos más y más en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a aprender un poco acerca de nuestros antepasados, de dónde provienen nuestras generaciones antepasadas, de dónde venimos. Esto es muy claro, en la Biblia enseña claramente acerca de este tema, de que en un momento hubo mucha gente y mucha maldad, mucho pecado en la humanidad. Y nos relata en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Versículo 9. Era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12 dice: y miró Dios la tierra. He aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 de codo de longitud del arca, de 100 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, y segundo y tercero. Y aquí yo traigo, dice la palabra en versículo 17, aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en él tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne de 2 cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. Aleluya. Son las especificaciones que Dios le dio a Noé. Pero había tanto pecado, tanta maldad, que Dios decidió, y para que Dios decida hacer semejante cosa, era porque el pecado había sobreabundado de manera tremenda. Por eso es que nosotros tenemos que siempre vivir una vida de santidad, porque a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le agrada la adversidad, a Dios no le agrada el vivir una vida desordenada, lejos de los preceptos de Dios. Muy bien, pero el tema que nos atañe hoy es: ¿qué sucedió después de ese diluvio? Conocemos la historia, que esa embarcación, esa arca, esa terrible construcción que Dios les mandó hacer a Noé, era enorme, 1 cuadra de largo, terrible, grande, enorme, y tuvieron años y años en construirla, 120 años en construirla, para algo que nunca se había visto, porque hasta ese entonces nunca había diluviado, no se sabía lo que era la lluvia, no se sabía lo que era inundaciones, porque hasta ese entonces no existía ese tipo de manifestaciones de la naturaleza. Pero sin embargo Noé creyó,
Porque cuando nosotros creemos en lo que no vemos, Dios hace cosas tremendas para nuestras vidas. Y eso implicó salvación para él y su familia. Eran 8 personas, la población entera iba a llegar a 0. Iban a ser destruidos todos. Y Dios iba solamente a preservar a 8 personas. ¿Quiénes eran esas 8 personas? Era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Así que la población llegaba a 0. Y de ahí volvía a comenzar la humanidad. Volvería a comenzar toda la humanidad. Todo lo que antes se había conocido quedaba en 0. Todos morían, todos eran destruidos, porque Dios quería empezar de 0. Y había elegido a Noé, un varón justo y perfecto, dice la palabra. Por eso Dios lo eligió. Cuando somos justos, cuando buscamos la perfección de Dios, Dios nos elige para tareas específicas. Ahora bien, ¿quiénes eran estos personajes? ¿Qué significaba cada uno de ellos? Y este es el estudio del día de la fecha. Vamos a ver quiénes eran esos hijos, quiénes eran esas personas que fueron encargadas por Dios para iniciar de nuevo la raza humana. Vemos que Noé, dice la escritura, que tenía 3 hijos. Uno se llamaba Sem, el otro Cam y el último Jafet. Así que, en teoría, nosotros descendemos de alguno de esos hijos. Porque luego del diluvio ellos se multiplicaron, ellos volvieron a tener generaciones. Recuerda que en la antigüedad no existía lo que era el incesto, que era poder procrear con familiares. Después de que ellos descendieron de esos 40 días y 40 noches que diluvió sin parar, luego esos 120 días que estuvieron en mar ahí abierto, y sin rumbo de aquí para allá, hasta que pudieron volver a pisar suelo firme. Después de eso ellos volvieron a empezar de 0 a la población y se multiplicaron por años y años, y así sus hijos emparentaron entre ellos, y así por muchos años, porque aún no existía el incesto. Porque muchas veces me preguntaron de dónde emparentaban, con quién, porque antes en la antigüedad se nombraba solo a los hombres. Las mujeres no tenían parte en la generación, así que las mujeres eran utilizadas solo para procrear. Por eso no se nombra a las mujeres en sí. Entonces ellos tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y en ese entonces se permitía procrearse entre ellos, porque se tenía que volver a crear la población y multiplicar las personas en la tierra. Así que por muchos años, recién en Números y Levítico, muchos años después, ya con Moisés, se da las leyes de incesto y de prohibición de parentesco entre familiares. Recién ahí comienza eso, pero muchos años después. Pero en este momento eso no existía, entonces la única ley, la única ordenanza era multiplicarse. Pero ahora bien, nosotros, ¿qué tenemos? ¿En qué papel jugamos con estas personas? ¿En qué descendencia provenimos? ¿Por qué está sucediendo todo lo que sucede hoy en día? Vemos en Medio Oriente, vemos guerras, vemos conflictos entre ellos y no entendemos por qué. Porque cada uno desciende de un hijo de Noé. Ahora, el primero en nombrarse es Sem. ¿Quién es Sem? ¿Quién es este personaje que relata la palabra? Sem es uno de los hijos de Noé. Es hermano de Can y Jafet. Y dice que de Sem descienden todos los judíos y los árabes. ¿Escuchó? De Sem, hijo de Noé, hermano de Can y de Jafet, de él descienden todos los judíos y árabes. ¿Ha escuchado alguna vez el término semita? Antisemita, cuando se le dice a una persona que tiene rechazo hacia los judíos, los árabes. ¿Por qué se le dice semita? Porque son descendientes de Sem, los hijos de Noé. De él vienen todos los judíos y todos los que están alrededor, los árabes. Entre ellos, siendo de la misma descendencia, hasta hoy en día tienen conflictos, guerras, tantas diferencias. Eso viene
unos años después, unos cuantos años después, con Abraham, cuando Abraham no podía tener hijos con Sara, y Dios le había prometido que iban a tener su hijo, quien iba a ser llamado Isaac, que años siguientes, 25 años después de esa promesa, se cumple que Abraham puede engendrar ese hijo llamado Isaac. Pero antes de ello, en el interín, en ese proceso, ellos se cansaron de esperar las promesas y Sara ofreció a su sierva para que tuviera un hijo con Abraham, y de ese hijo nació Ismael. Pero años después, cuando Isaac sí llegó a la promesa, cuando fue el hijo legítimo con su esposa Sara, empezó a haber rivalidad entre ellos, y entonces Ismael con Agar fueron expulsados. Y si usted lee la Biblia en Génesis, va a encontrar toda esa historia bella, y va a ver cómo Dios se le presentó a Ismael y los ayudó, pero los llevó al desierto. Así que en ese desierto ellos también tuvieron su descendencia, y de ahí proviene todos los árabes. O sea que el conflicto actual entre Israel, Hamás, palestinos, es en realidad de las descendencias de Isaac y de Ismael. Ellos reclaman el lugar de primogenitura, reclaman el lugar de territorio, reclaman ese conflicto que Dios ya dijo desde hace mucho que era para Isaac la promesa. Pero bueno, así ellos, al no tener a Jesucristo, no pueden entender del porqué, los planes y los misterios que Dios tiene con la humanidad. Pero bien, aquí estamos en lo de Sem. Sem, hijo de Noé, de él descienden todos los judíos y los árabes. El segundo hijo que se menciona en la palabra es Cam. De Cam es un personaje bíblico, hijo de Noé. Tuvo 4 hijos, de los que surgieron diversos pueblos como Canaán, Misraim, que son egipcios, y los otros pueblos que son los africanos. O sea, se puede decir que de Cam descienden todos los africanos egipcios. Todas esas regiones de ahí, aledañas a Egipto, son todos los descendientes de Cam. Son todos los descendientes de este personaje. Así que vamos recapitulando. De Sem descienden los judíos y árabes. De Cam desciende todos los que son los africanos y algunos pueblos y naciones de alrededor. También se tiene que de mezclas de ello salieron después los orientales también. Así que es una gran descendencia de los de Cam. Gloria a Dios. Y el tercer hijo que se menciona es Jafet. Jafet es considerado por algunos como el mayor de los hijos de Noé. En Génesis 10:21 podemos encontrar eso. Si bien como suelen ser citados en este orden, Sem, Cam y Jafet, Génesis 5:32, de él descienden los europeos. O sea que muchos de nosotros, gloria a Dios, podemos decir que somos descendientes de Jafet. ¿Por qué? Porque de él descienden los europeos. Y de muchos de nosotros descendemos de esa generación, de esa raza, de los europeos. Así que recapitulamos y volvemos a refrescar. O sea, de los de Sem, el primer hijo mencionado, descienden los judíos y árabes. De Cam descienden todos los africanos y pueblos aledaños. Y de Jafet descienden todos los europeos. Así que, gloria a Dios, es fácil entender nuestra generación. Gloria a Dios. Así que, no sé, gloria a Dios, pero hay algo muy importante que quiero que leas conmigo allí. Primera de Pedro 2:9. Nosotros podemos tener una descendencia física, generacional, por así decirlo, quizás de los de Jafet, quizás de los de Sem, quizás, gloria a Dios, de los de Cam. Gloria a Dios, ¿de dónde puede venir tu generación? Esa es la física, esa es la generacional. Pero miren lo que dice Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos linaje de Dios, pueblo elegido, escogido por Dios,
Gloria a Jesús. Mas vosotros, les leo exactamente, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Jesús. Tu generación puede ser de uno de esos tres hijos, una descendencia. Pero una vez que aceptamos a Jesús, una vez que recibimos a Jesús en nuestros corazones, Juan 1:12 dice, aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, pasamos a ser hechos hijos de Dios. O sea que mi descendencia, mi generación, más allá de los de Sem, Can o Jafet, mi descendencia, mi ADN espiritual proviene de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa. Tú eres un elegido, una elegida de Dios, mi hermano, mi hermana. No sé de dónde provienes, no sé de qué generación vienes, no sé de qué linaje estás, aleluya, en descendencia directa, pero una vez que recibiste a Jesús en tu corazón, tú eres un pueblo de Dios, eres una nación escogida por el Señor. Somos hijos e hijas de Dios. Y eso, hermano, no es cualquier cosa, porque mi ADN espiritual, mi descendencia carnal es transformada en algo espiritual y yo soy de Dios. ¿Se anima a decir conmigo en esta hora? Yo soy de Cristo. Quizás hay personas que no saben de dónde desciende, de dónde proviene, no conocen quizás sus padres originales, fueron adoptados por diferentes circunstancias, diferentes formas de vida, cada uno puede tener. Pero yo sí sé algo seguro que tú tienes, mi hermano, en este tiempo, es que si tienes a Jesús en tu corazón, tu descendencia es divina, es de Dios, eres pueblo, eres hijo, hija del Señor. ¿Cuánto dicen gracias al Señor? Así que Sem, Can o Jafet, no sé, yo me considero un Jafet, un jafetita, porque nuestras generaciones, nuestros antepasados vienen con mezcla de europeos, otros quizás de africanos, otros de judíos, no sé, pero más allá de todo eso, mi descendencia actual y mi linaje actual y mi identidad espiritual es de Dios. Soy un pueblo santo, soy linaje, soy raíz, soy generación, tengo genealogía espiritual. Jesús es nuestra sangre directa. Jesús es nuestro hermano, nuestro Padre. El Espíritu Santo nos eligió. Así que te bendigo, mi hermano, mi hermana. Espero que esta enseñanza te haya servido para conocer un poquito más acerca de los linajes y de dónde proviene toda la humanidad. De Sem, Can y Jafet. Son los tres oriundos, son los tres que han comenzado todo, son los tres personajes que Dios eligió para que de su descendencia provenga todas las personas que hoy existen en el planeta. Pero los que optamos y elegimos por Jesús, pasamos a tener doble linaje. Uno es carnal, como de estos hermanos, y el más importante, que es espiritual, el que tú y yo elegimos, como dijo Jesús, la buena parte, la que no nos será quitada, que es ser linaje, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te prospere, que Dios te guarde, que Dios cuide de ti y no reniegues nunca de tu generación, porque todo ello Dios eligió para que hoy estés y hoy pases a ser hijo e hija del Señor. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, que Dios te prospere, en el nombre de Jesús. Pastor Diego Duarte, quien te saluda y te bendice en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.